Anita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ambiguo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Ah, está fresquito, sí, está fresquito. Una pelada sensible. Ya empezamos a adoptar el uniforme de invierno. Así que bueno, ya se va a hacer habitual que me vean de gorrito. Bueno, me alegra que esté todo muy bien, ambiguo. Bueno, ¿cómo estamos para charlar un ratito hoy de la ley? Intercambiar un poquito a ver qué podemos sacar de jugo a todo esto que siempre estamos estudiando y comentando y pensando un poco. ¿Vienen con alguna duda? Yo traigo un temita ahí que vengo elucubrando un poquito y que está medio vinculado a todo esto de la facilidad que tenemos para comprarnos la realidad como una verdad absoluta, ¿no? Y cómo está vinculado con nuestra mente, cómo está vinculado con nuestras creencias, con nuestro estado de conciencia, ¿no? Así que bueno, va a andar un poquito, o por lo menos va a arrancar por ahí el vivo, y después, como siempre, iremos tomando otros derroteros, ¿no? Que en general siempre nos pasa eso. Arrancamos con un tema y después nos vamos derivando. Porque en realidad está todo conectado, ¿no? Todo tiene su interrelacionamiento. Así que bueno. Vamos a esperar un poquito más. Y si no, arrancamos nosotros. Arrancamos los que estamos. ¿Cómo estás, Cris? No te había saludado, perdón. Bueno, ¿arrancamos, les parece? Mirna, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la idea era un poco echar un poquito de luz o pensar entre todos este tema de cómo que fácilmente nosotros miramos hacia afuera y compramos esa realidad como una verdad absoluta, ¿no? Y cómo, incluso teniendo los conocimientos sobre la ley, habiendo estudiado, me alegra, Mirna, me alegra, habiendo estudiado y habiendo, o digamos teniendo una rutina de andar siempre en la vuelta de los temas de la ley, como igual seguimos muchas veces comprando esa realidad como una verdad, ¿no? Y me lo puse a pensar en términos de decir, bueno, ¿cómo se relaciona esto o esa situación que es tan frecuente de ver con el funcionamiento nuestro interno? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque si yo soy consciente de una enseñanza, si soy consciente de una cantidad de conceptos que me indican lo contrario, yo tengo esa tendencia a comprar lo que está pasando afuera como la única realidad, ¿no? O como la realidad válida. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo opera mi mente con respecto a eso? ¿Bien? Entonces, como ustedes saben que a mí me gusta meterle un poquito de cabeza a veces a las cosas, me puse a pensar qué nos dice la ley de Asunción con respecto a esto.
La ley de asunción lo que nos dice es que nuestra realidad es nuestra conciencia de ser expulsada. ¿Bien? O sea, todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad forma parte de nuestra conciencia de ser. Partiendo de ese precepto y apoyándome un poco en lo que nos dicen las neurociencias y lo que nos establece Neville, ¿no? Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que nuestro subconsciente, nuestra mente, está trabajando constantemente sobre la línea de corroborar en la realidad las creencias que nosotros tenemos, o sea, nuestra conciencia de ser. Entonces, cuando nosotros decimos nuestra mente o nuestro subconsciente trabaja denodadamente para demostrar que las creencias que nosotros tenemos son realidad, no estamos diciendo otra cosa que lo que decía Neville. No puede existir otra cosa en tu realidad que no sea tu conciencia de ser reflejada. Y tu conciencia de ser, lo que implica es el paquete de creencias, ¿no? Porque es lo que yo estoy creyendo que es verdad sobre mí, sobre el mundo y sobre los demás. ¿Bien? Entonces, cuando yo me lo pongo a ver desde esa forma, a mí se me hace mucho más fácil entender por qué la mente, o por qué nosotros, a través de la mente, compramos rápidamente esa realidad como una realidad absoluta. ¿Y es por qué? Porque en definitiva lo que nosotros estamos viendo está siempre corroborando lo que nosotros estamos creyendo, ¿no? Y eso nos alimenta un bucle. Un bucle que tiene la particularidad en la cual nosotros invertimos el proceso de creación de ese bucle, ¿no? Nosotros le asignamos a la realidad, digamos, una importancia mayor de la que tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, en general, como nosotros vemos reflejado en la realidad las cosas que estamos creyendo, la construcción que nosotros hacemos a nivel mental, a nivel de pensamiento, que viene del viejo paradigma, es pensar que en realidad nosotros estamos creyendo eso porque la realidad es así, cuando es absolutamente al revés. O sea, nosotros estamos viendo eso en la realidad porque es lo que estamos creyendo. Entonces, esta dinámica que nosotros encontramos a nivel de pensamiento, a nivel de mentalidad, nos hace muy fácil el convencernos de que lo que está pasando afuera es lo que realmente está sucediendo en la vida. ¿Bien? Bienvenida a la gente que está ingresando. Rebobinamos un poquito para que entiendan más o menos de qué estamos hablando y por dónde vienen los tiros. Mel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Arrancamos el vivo con una propuesta de un pienso colectivo, de intentar entender por qué tenemos esa facilidad para creer que lo que está sucediendo en el mundo, en el 3D, es la única verdad. Lore, ¿cómo estás? Y partimos de eso, partiendo del concepto casi central de la ley de asunción, de decir, toda nuestra realidad está reflejando nuestra conciencia de ser. ¿Bien? No hay nada que yo pueda encontrar en la realidad que buenísimo, me alegro que te recargue. No hay nada que yo pueda encontrar en la realidad que no esté presente en mi conciencia de ser. ¿Bien? Entonces lo que yo planteaba es, cuando yo observo eso y estoy entendiendo que cuando hablo de mi conciencia de ser, estoy hablando de lo que son el cuerpo de mis creencias, ¿no? Porque mi conciencia de ser está conformada por lo que yo estoy creyendo sobre mí, creyendo sobre el mundo y creyendo sobre los demás. Entiendo que la mente o el subconsciente
trabaja denodadamente para demostrarme que yo tengo realidad, que yo tengo verdad. ¿Bien? O sea, para demostrarme que las cosas que yo estoy creyendo son verdad. ¿Bien? ¿Cómo es la forma en la que trabaja? La forma en la que trabaja es que yo verifique en mi realidad, ¿bien?, que esas cosas que estoy creyendo se plasman, ¿no? Se ven reflejadas, que no es ni más ni menos que lo que decía Neville. ¿Bien? Que la realidad refleja lo que es nuestra conciencia de ser. Ahora, ¿qué sucede? La mente siempre está buscando construir coherencia entre lo que yo creo y lo que yo percibo, lo que yo vivo como experiencias. Por lo tanto, todas las experiencias que yo me voy a encontrar afuera van a estar siempre ratificando lo que yo estoy creyendo. ¿Bien? Ahora, como nosotros venimos socializados en un paradigma y vivimos en una sociedad que refuerza ese paradigma constantemente, en el cual nos decían que la realidad se desarrolla, se crea y es independiente de mí, estamos separados de esa realidad, yo tiendo a pensar que en realidad lo que estoy viendo afuera no lo estoy viendo porque yo lo estoy creyendo, sino que yo estoy creyendo porque lo estoy viendo. ¿Se entiende? Es una diferencia sutil, pero es una diferencia muy importante. Porque no es lo mismo decir el mundo reflejado o el mundo refleja lo que yo estoy creyendo, que decir yo estoy pensando así y estoy creyendo lo que estoy creyendo así porque veo que eso está sucediendo en el mundo. En este enunciado, digamos, que acabo de hacer, en realidad yo lo que mantengo es no solo una distancia con respecto al mundo, sino que hago una construcción de mi pensamiento en base a una realidad independiente de mí. ¿Bien? El mundo me muestra una serie de características que se desarrollan por, supongamos, la interacción de los hombres, y eso construye pensamiento en mí, construye no solo una forma de pensar, sino una forma de creer y de sentir. Bien. Si uno lo mira así, y como uno está muy acostumbrado a pensar de esa forma, encuentra mucha lógica, encuentra mucha racionalidad en ese enunciado. ¿Bien? Lo que ese enunciado no dice, y es por ahí en donde empieza a hacer agua, y es por ahí donde se fortalece las posturas que nacen desde la ley de Asunción, es que toda la realidad que yo estoy percibiendo, en realidad, es una realidad que está filtrada. Mis percepciones no son una construcción objetiva del mundo. O sea, no es que yo salgo a la calle y veo todo. Toda la realidad es captada por mis sentidos. No. Mi nivel perceptual está filtrando constantemente la realidad y alinea el nivel de percepción con el nivel de creencias que yo tengo. Por lo tanto, esa construcción de realidad que nosotros hacemos es absolutamente manipulada por nuestro cuerpo de creencias, por nuestro interior, por nuestra conciencia de ser. Por consiguiente, ese paradigma de que la interacción entre los hombres construye realidad y que, en definitiva, esa realidad construye mi forma de pensar, mi forma de sentir, es falsa. Es falsa. Porque esa realidad o esa percepción de realidad que yo tengo siempre está filtrada por lo que yo estoy creyendo o por lo que yo estoy sintiendo. ¿Bien? Si nosotros lo miramos desde el punto de vista de la ley de Asunción, ese enunciado que hacía Neville de que nuestra realidad refleja nuestra conciencia de ser, adquiere total coherencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia de ser forma
o está formada, digamos, por un cuerpo de creencias, bien, y a su vez ese cuerpo de creencias son las que sesgan nuestro nivel perceptual, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros percibimos en la realidad está alineado coherentemente con lo que nosotros estamos creyendo y pensando. Bien, podríamos decir que en realidad la mente se encarga, en vez de buscar la verdad en la realidad, se encarga de comprobar que nosotros estamos teniendo razón en forma constante. Entonces, entender esto es muy importante porque nos hace comprender que nuestra percepción y nuestra construcción de la realidad y de lo que creemos que está sucediendo afuera está siempre sesgada por lo que está pasando adentro. Bien, entonces de ninguna forma podemos tomar como la única realidad o con una validez absoluta eso que estamos viendo afuera, ¿no? Y cuando nosotros decimos que eso no se puede tomar como una verdad absoluta, lo que estamos haciendo es abrir la posibilidad a no meternos en el drama por lo que está pasando afuera, a relativizar lo que está pasando afuera. Porque yo, cuando estoy quitándole, digamos, el viso de grabado en piedra que muchas veces le damos a la realidad, ¿no? Muchos juicios con respecto a la realidad, ¿no? Que estamos diciendo, por ejemplo, estamos intentando manifestar una situación y estamos diciendo que no pasa nada afuera, cuando en realidad no sabemos, ¿no? Y en realidad muchas veces el no pasa nada o esa quietud aparente de esa realidad o ese 3D está alineado con lo que nosotros estamos diciendo, con lo que nosotros estamos creyendo. ¿Bien? Si creemos que no pasa nada, se muestra que no pasa nada, ¿no? Se muestra una aparente calma. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entender la relatividad que tiene esa realidad afuera, cuando somos capaces de entender que esa relatividad está pautada por lo que está pasando dentro mío, yo empiezo a comprender y a amigarme con el concepto de que en realidad esa realidad responde siempre a lo que está pasando dentro mío. Esa realidad no transcurre en forma independiente a mi persona. Esa realidad está constantemente reflejando mi cuerpo de creencias, mis conversaciones internas y lo que yo estoy sintiendo. Esa trilogía, ese combo, que se articula con distinto peso según la ocasión, es el que siempre está determinando lo que está sucediendo en mi realidad. Bien, pero me pareció interesante ponernos a pensar desde este punto de vista, porque no son pocas las veces en las cuales nosotros condicionamos nuestros procesos de trabajo interno, ya sea a nivel de asunción, ya sea a nivel de las rutinas de trabajo interior, por esa idea o por esa imagen de mirar hacia afuera y diagnosticar algo, como que eso fuera realmente el único testimonio válido. Y cada vez que nosotros hacemos eso, caemos en el engaño, caemos en la ilusión, compramos esa ilusión de estar separados nuevamente. Si no pasa afuera, no está pasando. Cuando en realidad lo único que sabemos nosotros es que si no pasa adentro, no está pasando. Porque si no pasa adentro, nunca se va a reflejar afuera. ¿Bien? Entonces, es interesante y es un trabajo arduo que tenemos el ser conscientes de que esa realidad que se desarrolla afuera, primero, no es independiente de nosotros y segundo, no es inamovible. Siempre está reflejando lo que sucede en nuestro interior.
Cuando Neville nos decía nada que cambiar sin uno mismo, nos hablaba justamente de eso, ¿no? Que la única posibilidad de transformación de nuestra realidad es la transformación de la mente. Y la transformación de la mente es un todo. Porque cuando yo estoy diciendo yo necesito o quiero transformar mi mente cambiando los pensamientos, para cambiar los pensamientos yo lo que tengo que cambiar son las creencias en las cuales están parados esos pensamientos, ¿no? Y el cambiar los pensamientos y el trabajar mis creencias va a implicar un cambio en los sentimientos. Entonces es un combo que uno no puede disociar. Yo no puedo decir, me quedo con el mismo paquete de creencias y cambio mi forma de pensar. No existe eso. No existe. Neville nos hablaba de los estados de conciencia. Los estados de conciencia son justamente como fotografías del nivel de creencias o del cuerpo de creencias que tenemos en determinado momento de la vida. Y ese estado de conciencia tiene aparejado, porque es un estado que está completo, tiene aparejado un cuerpo de creencias, una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de hablar, una forma de actuar. Entonces, cuando yo tengo que trabajar en el cómo. Tengo que trabajar en todos los aspectos que hacen el estado de conciencia. Porque en realidad yo tengo que ocupar otro estado de conciencia, ¿no? Y para ocupar otro estado de conciencia yo no necesito nada del estado de conciencia que estoy ocupando ahora. O sea, no me puedo llevar nada de lo que estoy utilizando ahora en este estado de conciencia para ocupar otro estado de conciencia. Este proceso que decíamos de la mente, que busca en la realidad ratificar lo que creemos, no deja de ser una forma de defender el personaje. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el personaje es el que está creyendo. Es el personaje el que tiene el estado de conciencia, ¿bien? Y es el personaje el que defiende su estado de conciencia. O sea, genera las resistencias para que nosotros no tengamos la posibilidad de asumir otro estado de conciencia. Hay varios aspectos que son un poco más profundos con respecto a eso, que están vinculados con el sentido de identidad, el sentido de pertenencia, el sentido de sobrevivencia que tiene el personaje. Está vinculado también con el diseño del cerebro, ¿no? El cerebro está estructurado para hacer el menor gasto de energía posible. Por eso todo lo familiar, todo lo que le resulta seguro, le resulta cómodo, porque es el menor gasto de energía. Y todo esto está revestido justamente con esa ilusión de separación que tenemos permanentemente. Fíjense en ustedes cómo un proceso de manifestación, que en términos de método es lo mismo para cualquier tema, adquiere a veces mayor complejidad cuando se trata de una persona. ¿Por qué? Porque opera básicamente el sentido de separación. Está operando esa sensación de que nosotros estamos separados. Está operando esa sensación de que la persona tiene libre albedrío, se mueve independientemente de mí, que no es distinto a lo que nosotros pensamos de repente con respecto al trabajo o al dinero en determinadas circunstancias. Esa asignación de independencia, esa asignación de separación, a mí me incapacita, o sea, me pone
en una situación de disminución, porque yo ya no tengo poder sobre esa situación. Si yo concibo que hay algo que se mueve en forma independiente de mí, quiere decir que yo no estoy teniendo poder sobre eso. Quiere decir que eso no se está reflejando en base a mi conciencia de ser, sino que tiene vida propia. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de manifestar personas, es que se nos vuelve un poco más complicado y que la separación se vuelve mucho más fácil de adquirir, digamos, ¿no? O sea, compramos más fácil la ilusión de la separación. ¿Bien? A tal punto la compramos que muchas veces en las consultas nos ponemos a analizar las situaciones que viven las personas que me consultan y vemos que las personas, digamos, con las cuales supuestamente tienen conflicto porque están en un proceso de manifestación, están absolutamente disciplinadas a lo que ellos están pensando y creyendo. Y aún así nos cuesta interiorizar de que eso funciona así. ¿Bien? ¿Qué está sucediendo ahí? Un poco lo que decíamos cuando arrancamos el vivo, ¿no? La mente está buscando permanentemente corroborar que lo que vos crees es real, es así. Bien, y en este caso, que existe por debajo de todas las cosas, por debajo de todas las lecturas que nosotros tenemos, de todos los estudios que tenemos con respecto a la ley, existe la creencia de separación. Por consiguiente, cada vez que se nos da una situación en la cual tenemos un poco de resistencia, compramos muy fácilmente la separación con la realidad o con el resto de las personas con las que interactuamos. ¿Bien? Esto no es más ni menos que la necesidad de hacernos conscientes de esas creencias que bucean en los niveles más subterráneos a nosotros y que son consensuadas, pero que están ahí haciendo fuerza constantemente. ¿Por qué? Porque cuando yo creo en la separación, yo creo que el mundo se desarrolla independientemente de mí, por más que yo diga y me resuene y me haga sentido lo que dice Neville de que el mundo es el reflejo de mi conciencia de ser expulsada, esa creencia que yo tengo de separación está ahí abajo y está latente y en cuanto tiene la oportunidad se dispara. Y eso me lleva al viejo estado. Me lleva a el pensamiento de decir, me dijo, me hizo, me hacen, me dicen, ¿no? Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo nosotros trabajamos esto? Lo trabajamos a través de hacernos conscientes. Y de hacernos conscientes no se trata solo de decir, ya lo sé, está ahí, opera en mí. Yo sé que tengo esa creencia, ¿no? Hacernos conscientes se trata, digamos, no solo de saber, sino de empezar a observar cuando se despliega, cuando se expulsa esa creencia. ¿Por qué? Porque si yo soy consciente nada más de que tengo esa creencia, pero después soy incapaz de observarla cuando se expulsa en mi realidad, yo la estoy fortaleciendo. La estoy fortaleciendo. ¿Por qué? Porque digo, sí, yo sé que tengo esa creencia, pero cada vez que la dejo que se expulse y no genero ninguna contramedida, al utilizarla, al permitir, aunque sea en forma automática, que se expulse, ¿no? Yo la estoy fortaleciendo fisiológicamente. Cuando yo soy consciente de que eso existe, de que esa creencia está dentro de mi conciencia de ser, pero soy a su vez, estoy atento, digamos, y cuando se expulsa,
yo soy capaz de aplicar una contramedida, de decir, ok, te vi, te expulsaste, pero yo ya no creo esto, lo que estoy creyendo es esto otro. Yo lo que estoy haciendo es fortalecer mi nueva creencia. Y al fortalecer mi nueva creencia, necesariamente esa vieja creencia, ¿no?, se va a ir debilitando. ¿Por qué? Porque yo no la estoy usando, porque yo no la estoy dejando que se expulse y le estoy dando de comer después. Me estoy haciendo consciente no solo de que la tengo, sino que la estoy vigilando de alguna forma y haciéndome consciente cuando se expulsa. ¿Para qué? Para poder cambiarla. Para poder irme a lo que yo quiero creer en este momento. Las creencias, no se olviden, que son asunciones, ¿no? Porque en definitiva son pensamientos que nosotros sostenemos como verdad y que se terminan manifestando en nuestra vida. ¿Bien? Entonces, la importancia de todo esto me parece que radica en, y por eso estoy medio hinchapelotas con estos temas que de repente son un tanto más aburridos que hablar de testimonios y de casos de éxito, es justamente ir dándonos cuenta cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestro cerebro, cuáles son los mecanismos que tenemos, y ajustado a la ley de asunción, ¿no? Porque podríamos hablarlo desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista de las neurociencias, que si bien lo traemos, pero lo traemos siempre en apoyo, digamos, de las líneas de las enseñanzas de la ley de asunción. Pero es entender esto, es hacernos consciente de que en realidad lo que nosotros estamos viendo afuera, lo que nosotros compramos y decimos, la realidad, no es más que la verificación de lo que nosotros estamos creyendo. Y cada vez que nuestra mente nos dice, en realidad yo pienso así porque es lo que estoy viendo, ¿no?, que es el famoso creer para ver, ver para creer, con el que nos acostumbramos todos, prácticamente creo que crecimos, ¿no? En realidad es al revés. En realidad nosotros estamos creyendo que construimos nuestro pensamiento y nuestras creencias a partir de lo que estamos viendo, pero en realidad lo que estamos viendo es una expulsión de lo que nosotros estamos creyendo. Es como decir, yo tomo conciencia de que existo si me puedo ver en un espejo. Entonces, estoy creyendo que existo porque me estoy viendo en el espejo, cuando en realidad es al revés, me estoy viendo en el espejo porque existo. Esa es un poco la dinámica que convive en nosotros y que muchas veces nos hace entrar en esa suerte de contradicciones y que nos genera la facilidad de comprar que la realidad es lo que nosotros vemos, ¿no? Cada vez que nosotros decimos que hay algo que no podemos manifestar, que hay algo que no podemos cambiar, que hay algo que no vemos posible, nos quedamos atrapados en esa limitación, en ese pensamiento de lo que no podemos cambiar, lo que no podemos lograr o lo que nos parece imposible. Pero en realidad no estamos atendiendo a esa conversación un poco más profunda que nos está gritando las causas por las cuales nosotros creemos que eso no es posible para nosotros. Entonces nos quedamos en la superficialidad de la limitación. Me quedo atrapado en el no puedo. Y estoy deliberadamente ignorando lo que viene atrás del no puedo. Que es el no puedo porque nunca pude, no puedo porque en mi familia nunca nadie pudo, no puedo porque no me considero hábil para eso, no soy suficiente para eso. Hay toda una conversación que viene
sosteniendo ese no puedo, que es como el abanderado, y es el que nos hipnotiza. Y nosotros en general no le damos, no le brindamos atención a esa conversación un poco más profunda, que es en realidad por donde pasa nuestro nudo de creencias, donde se muestran, digamos, las creencias que en ese momento están aflorando como limitantes, ¿no? Ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que empezar a atender. Para eso tenemos que entender cómo funcionamos. Porque si nosotros no echamos mirada sobre el proceso, no ponemos atención al proceso de funcionamiento, lo que sucede es que es un proceso con el cual hemos convivido siempre. Entonces no nos llama la atención. No es algo nuevo que diga, ¿y esto de dónde salió? No, es una cosa habitual. Siempre fue así. Entonces no pongo atención sobre eso. Tengo que forzar mi atención a pensar ese proceso interno que estoy teniendo. Y es ahí donde yo empiezo a descubrir realmente por dónde van los tiros con el trabajo interior. ¿Por qué? Porque empiezo a atender lo que me estoy diciendo. Más allá de que nosotros, en general, y no me voy a poner en el papel de referente de la ley ni nada de eso, más allá que en general todos los que participamos, los vivos de un lado y del otro, en este y en otros vivos, siempre hablamos del tema de estar atento a las conversaciones internas que tenemos. Es muy escasa la atención real que le damos a la conversación interna. ¿Por qué? Porque la conversación interna discurre permanentemente y tiene esa habilidad tipo mono de saltar de un tema a otro y distraernos. ¿Bien? Pero nuestras conversaciones internas en general hablan de nuestro nivel de creencias a nivel más profundo. ¿Bien? Porque la conversación interna está construyendo la realidad y la realidad está expresando lo que son mis creencias. ¿Bien? Entonces, ese mirar con atención nuestros procesos internos de pensamiento, ese despertar ese espíritu de curiosidad por descubrir, por identificar las creencias, por identificar lo que estamos sintiendo. Ese es realmente, digamos, el trabajo fructífero a nivel interno. Ese es realmente el trabajo transformador a nivel interno. ¿Por qué decimos transformador? Porque nosotros, para asumir estados nuevos, tenemos que entender cuáles son los frenos que estamos teniendo. No basta solo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, no basta solo con anclarme en una realidad futura y darle como bruto hasta que esa realidad se manifieste. Y no basta solo porque desde mi punto de vista, desde mi percepción, si yo tengo, por ejemplo, creencias que actúan como resistencia para mi proceso de manifestación, yo podré pasarle con un proceso mecánico por encima, por ejemplo, un proceso de repetición, podré pasarle mecánicamente por encima a esas resistencias, pero no quiere decir que las transforme. Quiere decir que momentáneamente puedo obtener una victoria y manifestar eso. ¿Bien? Lo que no implica que ese patrón que responde a una creencia más profunda, no se manifieste posteriormente. Y construya, digamos, una situación en la cual mi manifestación
termina siendo de un ratito, termina siendo efímera. O vivo en un ratito en un estado de conciencia distinto y retorno al estado de conciencia anterior. Entonces, desde mi punto de vista, la solidez de los procesos de manifestación pasa justamente por la transformación de nuestro cuerpo de creencias, por la transformación, no por ignorarlos y pasarles por arriba, sino por transformarlos. Para transformarlos, realmente yo tengo que conocer qué es lo que tengo que transformar. No hay forma de que yo pueda dedicarme a cambiar algo si no lo conozco, si no sé si está o no está. Casi todos nosotros, por obra y gracia de esta cultura occidental, venimos con una absoluta ignorancia de cuáles son nuestros cuerpos de creencias. Es más, venimos con una... ahora por suerte no, gracias a Dios, pero venimos, algunos, ¿no? Por edad, estoy diciendo, ¿no? Y me pongo el sayo, con situaciones en las cuales, por ejemplo, el trabajo interior era demonizado, ¿no? Y no estamos hablando del trabajo interior ni místico, ni metafísico, simplemente ir a terapia, ¿no? En la época que yo era adolescente, joven, ir a terapia era como prácticamente colgarte una etiqueta, pegarte un post-it y decir estoy loco, ¿no? O sea, esa digamos, construcción social existía. ¿Bien? Entonces, imagínense ir a terapia, ¿no? Imagínense el resto de las cosas, ¿no? Esto que estamos hablando ahora hubiera sido, no sé, hubieran puesto la pira en el medio de la plaza para quemar al hereje, porque este pibe no solo está loco, sino que está metido en cosas raras, ¿no? Pero esa estructura social nos revela justamente eso, ¿no? Nos revela las dificultades, en asimilar la importancia de la mirada hacia adentro, en asimilar la importancia de construir un nivel de comprensión de lo que pasa adentro y de vincularlo sobre todo con la realidad, con lo que pasa afuera. Bien, entonces, desde mi punto de vista, y lo vuelvo a repetir, acá hablamos de percepciones particulares y mucho menos decimos que tenemos la verdad revelada. Desde mi punto de vista, es muy importante y es muy necesario empezar a hacernos conscientes de ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, hacernos conscientes de cómo funcionamos, hacernos conscientes de cuáles son nuestras conversaciones internas predominantes. Porque nosotros estamos intentando muchas veces manifestar determinadas situaciones, pero no somos conscientes de lo que nos estamos diciendo todo el día. ¿Bien? Entonces, estamos intentando imponer un nuevo diálogo, estamos intentando imponer una nueva conversación, pero al no ser consciente, digamos, de lo que nos estamos hablando a diario, la otra se escapa. ¿Por qué? Porque es natural para nosotros. Y porque es natural para nosotros no prestarle atención. ¿Bien? Entonces, ese hábito de empezarnos a mirar, ese hábito de construir ese nivel de atención hacia lo que está pasando adentro, tanto a nivel de sentimientos, tanto a nivel de pensamientos, y es un hábito, o sea, es agarrarnos la costumbre de empezar a observar lo que está pasando adentro. Es importante para justamente eso, para que las cosas que son naturales, que se expulsan o que se desarrollan automáticamente en nosotros o que están, digamos, construidas en base al hábito, nosotros le podamos prestar atención, podamos identificar qué es lo que estamos diciendo ahí. Y qué es lo que estamos diciendo no solo literalmente, sino qué es lo que estamos diciendo en un nivel más profundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo con respecto a nosotros mismos? ¿Qué es lo que estamos diciendo con respecto a lo que nosotros estamos creyendo de nosotros mismos?
Para eso, Jamie, ¿cómo estás? Para eso tenemos que construir ese hábito de mirar, de poner atención. Y yo sé que no nos gusta, y yo sé que nos cuesta, pero hay que hacerlo, es necesario. Porque si no, ¿qué sucede? Yo me quedo trabajando con un grupo de técnicas que me pueden ser más efectivas o menos efectivas, pero no estoy atendiendo al tronco de lo que está pasando básicamente durante todo el día adentro mío. Entonces caemos siempre en esa estructura en la cual yo trabajo un ratito, pero desatiendo lo que está pasando adentro mío durante el resto del día. Entonces, como lo desatiendo, ni tengo idea de lo que está pasando, ni tengo idea de cómo me estoy hablando. Es más, no solo no tengo idea, sino que al ser tan natural, muchas veces niego lo que está pasando dentro mío. Niego que me esté hablando así. Yo voy a poner un ejemplo y calculo que mucha gente se puede llegar a identificar. Muchas veces nos decimos, o cuando nos interpela una situación o nos interpela a alguien en una conversación sobre algo que nos está pasando, decimos, no, pero yo no pienso así. Pero el yo no pienso así, en realidad se cae a pedazos cuando empezamos a ver lo que hacemos y lo que nos decimos constantemente. Entonces, tengamos en cuenta que tenemos como dos niveles de funcionamiento. Un nivel que es el funcionamiento racional, que está plagado de buenas intenciones y de buenos pensamientos, en los cuales yo digo, este es el Roberto que yo quiero. Este es el Roberto que es esto, aquello, y es tipo genial. Pero hay un nivel más profundo en el cual Roberto se está diciendo una cantidad de cosas que no están de acuerdo con ese Roberto que mentalmente y racionalmente yo estoy siendo consciente de ser. Entonces es como ser consciente nada más que de un pequeño pedacito de lo que está sucediendo en mi interior. ¿Y todo por qué? Porque tenemos el hábito y hemos construido, en muchos casos, el desprecio de no mirar hacia adentro. El desprecio en el buen sentido, ¿no? El desprecio en el sentido de decir, no es importante lo que pasa adentro, porque lo importante está afuera, ¿no? Entonces ponemos la mirada siempre en la pareja, ponemos la mirada en los padres, ponemos la mirada en el trabajo, ponemos la mirada en la sociedad, ponemos la mirada en el mundo. ¿Y nosotros, para cuándo? Y aún estando dentro de la ley, seguimos haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es un hábito. Bien, porque tenemos esa formación incorporada, porque tenemos esa cultura que constantemente nos está diciendo que la guerra de aranceles es lo que te sube el arroz. ¿Ah? Entonces vos crees, hay algo que está pasando allá que es independientemente, se desarrolla independientemente de mí, que me está complicando con el precio del arroz. Porque Xi Jinping se levantó de mal humor y dijo, no compramos más arroz uruguayo. Entonces el arroz no sabemos qué hacer ahora. ¿No? Esa estructuración de que el mundo está separado de mí, ¿bien? Es lo que me lleva siempre a pensar que soy insignificante. Es lo que me lleva siempre a tener un proceso de disminución de mi autoconcepto. ¿Para qué voy a trabajar en mí si yo no incido en el mundo? ¿Cuál es la importancia de trabajar en mí si yo no importo? Yo no tengo peso ninguno. ¿Bien? Pero eso es cultural. Eso lo hemos aprendido siempre. A tal punto es cultural que lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? De niño ya te empiezan a decir, prestá los juguetes porque no seas egoísta, ¿no? Y no estamos hablando acá de que el compartir no sea bueno.
Estamos hablando del juicio, digamos, de la sentencia que viene a través de ese concepto. Si vos te priorizás, si vos haces lo que querés, lo que sentís, sos un egoísta, ¿no? Y atrás de eso, atrás de esa etiqueta de egoísta, viene la culpa. ¿Bien? Viene la vergüenza, porque sos señalado, sos el egoísta. ¿Se entiende? Todo eso siempre nos lleva a construir un autoconcepto bajo, a que nuestro nivel de creencias atenten contra lo que nosotros creemos que podemos hacer en la vida. ¿Qué instala? Instala el programa del miedo. Instala siempre el programa comparativo con referencia al exterior. Estoy en una absoluta y permanente comparación con el afuera. Incluso aún estando dentro de la ley, mucha gente la ve que se compara con el afuera. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el concepto de que el afuera está reflejando lo que está pasando adentro. Entonces, toda esta cháchara que vengo hilvanando, vaya a saber uno cómo, y vaya a saber uno cómo queda después, venía referida un poco a esa facilidad que tenemos de comprarnos el nivel de separación, de comprarnos que la realidad transcurre independiente de nosotros, de comprarnos de que nosotros no tenemos poder, de comprarnos que esa realidad está escrita en piedra y que yo no soy nadie y no tengo ni poder ni capacidad de cambiarla. ¿Bien? Entonces quería traerles digamos, esta mirada un poco desde adentro para pensarlo juntos, porque me parece bien interesante dentro de los procesos de manifestación, dentro de los procesos que nosotros tenemos de asunción, que nosotros empecemos a relativizar el papel de la realidad. Porque cuando yo relativizo el papel de la realidad, cuando yo miro para afuera y utilizo, por ejemplo, el mantra que tenemos en la cuenta que dice no me importa lo que está pasando afuera, lo que estoy haciendo es mandándole el mensaje al subconsciente de decir, yo podré desenfocarme, pero estoy convencido de que el afuera está reflejando lo que está pasando adentro. Por consiguiente, si yo cambio lo de adentro, necesariamente ese cambio se tiene que ver reflejado afuera, se tiene que ver expulsado afuera. No existe posibilidad, porque yo lo estoy viendo ahora, ¿no? O sea, yo estoy viendo que eso que está sucediendo afuera está vinculado con lo que está pasando adentro, con lo que yo estoy creyendo, con lo que yo estoy diciendo que está pasando afuera. Entonces, si eso se está comprobando, si yo estoy viendo esa conexión, no puedo tener ninguna duda que yo cambiando mi paquete de creencias, cambiando lo que yo estoy diciendo, cambiando mi nivel de percepción, yo voy a ver el resultado afuera. ¿Por qué? Porque cuando yo cambio mi paquete de creencias, pongo a mi subconsciente a trabajar en otro sentido. Partimos en este vivo diciendo que el subconsciente se rompe el lomo todos los días para demostrar que lo que nosotros creemos es verdad. ¿Y cómo hace eso? Trayéndonos experiencias que nos digan, es así. Lo que vos estás creyendo, ahí lo tenés. ¿Creés que el dinero es escaso? Ahí tenés una realidad en la cual vivís gritando, no hagan obras, no hagan obras. ¿Creés que el dinero es abundante? Ahí lo tenés. Vivís una vida desahogada. ¿Creés que esa persona no te trata bien? Ahí lo tenés. Abundancia de situaciones en las cuales esa persona no te trata bien, solo para corroborar de que tenés razón, de que lo que estás creyendo es así. ¿Bien? Entonces, cuando yo modifico lo que estoy creyendo sobre el mundo, ¿no? Cuando yo logro imponer una conversación interna que empieza a afirmar
una creencia distinta a la que sostuve hasta hace 5 minutos, eso se tiene que expulsar afuera. No hay otra forma. Se tiene que expulsar afuera. ¿Ah? Entonces, relativizar la realidad, darle la característica de reflejo, a nosotros nos permite esa liviandad, nos permite la certeza del trabajo interior que estamos haciendo, nos permite trabajar sobre la lógica de la ley de asunción en nuestro interior. Porque cuando yo estoy diciendo eso que pasa afuera no me importa, porque es un reflejo de lo que está pasando adentro, yo estoy diciendo, yo estoy parado en una forma de pensar en la cual lo único importante es lo que está pasando dentro mío. El único lugar para crear realidad, el único lugar para manifestar es lo que está sucediendo dentro mío. Por consiguiente, no voy a atender más los reflejos. O sea, no los voy a atender en grado de creérmelos, de que son la verdad, de que son la realidad escrita en piedra. Voy a atenderlos en cuanto y en tanto me acercan información sobre lo que está sucediendo dentro mío. Qué cosas debo corregir, qué cosas de lo que estoy viendo afuera no me están gustando y debo limar y debo corregir y debo cambiar. Pero eso nos da un poder enorme. ¿Por qué? Porque nos saca esa estructura emocional que nos presiona constantemente. Nos saca esa ansiedad por ver los resultados ya, cuando no hicimos el trabajo adentro, ¿no? Neville nos decía, ustedes quieren determinados resultados, tienen que ocupar el estado. Es la única condición necesaria. Y nosotros queremos los resultados sin haber ocupado el estado. Queremos ver resultados estando en el mismo estado que estamos, cambiando 2 o 3 horitas la forma de pensar y nada más. No estamos ocupando el estado. Y es lo único que se nos pide que tenemos que hacer. Y no estamos ocupando el estado porque muchas veces estamos comprando esa realidad. Estamos comprando que es difícil cambiar de estado. Estamos defendiendo al personaje. Nos cuesta observar nuestras creencias, por lo tanto nos cuesta cambiarlas. No sé qué cambiar. ¿Qué voy a cambiar? Y a tal punto tenemos esa soberbia que muchas veces decimos, no, yo no pienso así, cuando en realidad la realidad está demostrando que sí, que pensás así, que estás creyendo profundamente en eso. Así que bueno, esa era un poco la idea de traer, de patear, poner el gato arriba de la mesa, digamos, y comentar y pensar entre todos este nivel de construcción o este nivel de facilidad que nosotros tenemos para creernos la ilusión. Sí, va a quedar grabado, Janet. Porque a mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante por 2 motivos. Primero, bueno, como siempre digo, ¿no? Para entender cómo funcionamos nosotros. Pero segundo, para poner esa forma, cuando nosotros entendemos la forma en la que funcionamos, ponerla a nuestro favor. Hacer que esa estructura de funcionamiento que nosotros tenemos, que para todos es distinta, esté a nuestro favor. Empieza a jugar a nuestro favor. Y me parece bien interesante ahondar, y que todos ahondemos, en este concepto de que no estamos separados de la realidad. De que la realidad siempre es un reflejo de lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos diciendo. Nos guste o no nos guste. Es tal el nivel de defensa del personaje que nosotros tenemos, que muchas veces ese personaje lo estamos defendiendo, aun que ese personaje nos haga vivir situaciones absolutamente incómodas o desagradables en nuestra vida. Es tal el nivel de hábito que tenemos, es tal el nivel de adicción que a veces generamos a los personajes,
que aún, aunque estemos viviendo situaciones estresantes, ¿no?, tenemos la resistencia al cambio. Tenemos una batería de excusas para no generar el cambio. Tenemos siempre un pero. Tenemos siempre una explicación racional que nos convence y que nos pasa la mano por arriba del lomo y nos explica por qué no estamos viviendo lo que queremos vivir. Y eso con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás, ¿no? O sea, Mirna dice, ¿qué recomiendas para identificar todo eso que impide ese cambio? Lo que recomiendo es atención a nuestros propios procesos. ¿Por qué atención? Porque, como decíamos, nosotros tenemos una, bueno, no lo decía yo, lo dice Neville, ¿no? Nosotros, Neville dice, el ser humano no puede dejar de hablar consigo mismo. Eso implica que nosotros tenemos una conversación permanente. Y eso implica que esa conversación permanente no siempre es atendida por nuestra mente racional. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando vos estás acostumbrada a hablar de un tema, queda incorporado a nivel de hábitos. Pongámoslo para graficarlo mejor. Imagínense que la conversación interna, o gran parte de la conversación interna que nosotros tenemos, es más o menos lo mismo que las habilidades que desarrollamos para manejar un auto. ¿Bien? Todas las personas que manejan saben perfectamente que nosotros atravesamos un proceso, una curva de aprendizaje, hasta que automatizamos, ¿no? Construimos en el inconsciente una estructura de automatización vinculada a las habilidades para manejar. Todos los que manejaron alguna vez en la vida con cierta asiduidad han tenido la experiencia de repente de hacer o trayectos largos y no estar pensando en el tema de qué cambio tengo que poner, si tengo que pisar el freno, el acelerador o el embriague, si tengo que prender el señalero o no prender el señalero, o, por ejemplo, situaciones en las cuales fuimos de un punto a otro y no recordamos cuál fue el camino que hicimos. ¿Por qué? Porque está automatizado, ¿no? Porque está integrado. Entonces no es una cosa a la cual nosotros tengamos que poner atención conscientemente. ¿Bien? Ese nivel de automatismo es el que nos sucede con las conversaciones internas. ¿Por qué? Porque es una conversación que la venimos arrastrando de repente hace años. Entonces es natural para nosotros decirnos lo que nos decimos. Por lo tanto, la mente racional no está prestando atención a lo que nos decimos. Es lo mismo de siempre. Entonces, la forma que yo tengo de empezar a ser consciente de eso es, sobre todo en las situaciones en las cuales tenemos de repente algún contraste con la realidad, es empezar a poner atención a lo que yo me estoy diciendo en ese momento, ¿no? En algún vivo, hace un par de vivos atrás, planteábamos el tema de empezar a poner atención en lo que yo estoy siendo consciente de ser en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo estoy siendo consciente de ser en este momento está hablando un poco de lo que yo me estoy diciendo. Yo no me puedo considerar, por ejemplo, abundante si me estoy diciendo que no estoy llegando a fin de mes. Esa contradicción no existe. ¿Se entiende? Puede existir una afirmación desde la mente racional, ¿ah? Pero en lo profundo, tanto en la forma de sentir como en la conversación interna que estoy teniendo, los tantos van por otro lado.
lo que yo estoy afirmando realmente es lo que yo me estoy conversando, es lo que yo estoy creyendo. Yo desde la mente irracional puedo tener un razonamiento disruptivo. Ahora, ni pincha ni corta. Ni pincha ni corta. No afectan nada. Más que en esa ilusión de que estoy haciendo algo para cambiar. No estoy haciendo nada. Estoy intentando vaciar el océano con un vasito de agua, vasito de plástico. ¿No? Entonces, cuando nosotros empezamos a poner atención a eso que nos estamos diciendo, ¿y por qué es importante pensar o poner atención a eso que nos estamos diciendo? Porque eso que nos estamos diciendo hoy es en general y en un 95% de veces igual a lo que nos dijimos ayer. Igual a lo que nos dijimos anteayer y la semana pasada y el mes pasado y muchas veces el año pasado. Entonces empezamos a ser conscientes de los hábitos que estamos teniendo de pensamiento, de los hábitos que estamos teniendo de sentimiento. ¿Ah? Y esos hábitos, cuando empezamos a hacerlos conscientes, vamos a empezar a encontrar, digamos, las líneas que lo conectan con la realidad que estamos viviendo. O sea, vamos a empezar a darnos cuenta de qué forma la realidad que nosotros estamos viviendo está soportada por esas conversaciones que estamos teniendo. ¿Bien? Y en la medida que nosotros seamos conscientes de esas conversaciones, es que nosotros, cuando se expulsan, podemos decir, uy, esto ya no lo quiero pensar, y cambiar la conversación. ¿Bien? Mientras yo no sea consciente de esas conversaciones, no sé que existen. Literalmente no sé que existen. ¿Por qué? Porque pasan por debajo del filtro de la conciencia. Porque hay una mente que no está atenta a darse cuenta de lo que está sucediendo en mi conversación interna. ¿Qué es lo que me estoy diciendo? Entonces me quedo contento con el ratito que hago, ¿no? De afirmaciones, de visualización, y después me enojo y vengo a los vivos y digo, no está pasando nada. No sé qué hago mal, no está pasando nada. No estás haciendo las cosas mal. Pero estás haciendo una partecita, no más. ¿Se entiende? Estás haciendo una partecita. El resto del día está funcionando en automático. Entonces, la idea es que entre todos podamos construir esa coherencia de decir, más allá de la manifestación puntual que cada uno quiera estar o esté realizando, entender que hay un hábito que tenemos que construir, que es de ir hacia adentro, de poner atención a lo que está pasando dentro de nuestro, que no es en vano y que no es para esta manifestación que nos va a servir para todas. Para todas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un proceso de cambio de estado de conciencia permanente. No es que manifestamos esto y ya nos quedamos tranquilos porque tenemos la vida arreglada. No. Nuestro proceso evolutivo implica que cada vez que nosotros accedemos a un estado de conciencia distinto y logramos determinado objetivo, eso dispara nuevos deseos, eso dispara nuevos horizontes, por consiguiente, aparecen en el horizonte nuevos estados de conciencia a asumir. Ese es el proceso de expansión de conciencia. Ahora, cuando yo entiendo cómo funciono, cuando yo agarro el hábito de empezar a mirar y estar atento a lo que pasa adentro, el proceso de expansión de conciencia se me vuelve mucho más fácil. Porque eso ya después lo voy a hacer automáticamente. Ya después voy a tener el hábito y la automatización de mirar hacia adentro y ver lo que está pasando dentro mío. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo todo el día? Entonces, esa situación de asumir estados nuevos se va a volver mucho más liviana, mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo atención al taller donde se construye la realidad que es adentro mío. Se da la particularidad que muchísima gente salta, viene a vivos, ve videos y siempre está buscando afuera
afuera, la llave mágica que despierte el proceso de manifestación y que lo acelere. Cuando en realidad la llave mágica está adentro. Está en entender qué cosas nos resultan cómodas, qué cosas nos resultan fáciles. No es mirando videos que vamos a despertar, dijera Jung, parafraseando a Jung. ¿Ah? Es echando la atención hacia adentro. Es echando la atención a ver qué es lo que nos estamos diciendo, qué es lo que estamos creyendo. Yo no puedo decir, estoy viviendo determinada realidad, pero yo no estoy pensando eso. O yo nunca pensé eso. No. Eso está ahí porque en algún momento yo lo imaginé. Y lo imaginé porque es parte de un paquete de creencias que yo tengo. Que yo no pueda identificar el momento de mi siembra, no quiere decir que esa cosecha no sea mía. Entonces, cuando se da una cosecha que yo no reconozco, que yo no me doy cuenta, igual reviso. Igual reviso, porque si eso no estuviera dentro de mi conciencia de ser, yo no lo podría experimentar en mi vida. Bien, y no pasa nada, no pasa nada. Yo me encuentro la realidad que me encuentre, no pasa nada. Es ir adentro y corregir, es ir adentro y hacerme consciente de cuáles son las creencias que están soportando esa realidad. ¿Cuál es la conversación interna que le está dando visos de realidad o de verdad a esa realidad que yo estoy experimentando? Entonces, cuando nosotros construimos el hábito de mirar hacia adentro, cuando construimos el hábito de ver cómo funcionamos, cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo, ese pensamiento de dónde viene, ese sentimiento, ¿por qué? ¿De dónde viene? Cuando nosotros construimos ese hábito, todos los procesos de expansión de conciencia posteriores a esa automatización, digamos, de esa mirada hacia adentro, van a ser mucho más fáciles. Van a ser mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy automatizando esa mirada hacia adentro, lo que estoy haciendo es integrando el grueso de conceptos de la ley de asunción. Estoy diciendo que la realidad es un reflejo permanente de lo que está pasando dentro mío. Estoy diciendo que yo no tengo que ir a hacer nada afuera, que lo único que tengo que hacer es mirar adentro y corregir. Estoy diciendo que no me importa lo que pase afuera, porque lo único importante es lo que pasa adentro. ¿Ah? Entonces estoy funcionando con otra lógica. Y al funcionar con otra lógica y al darle importancia a lo que está pasando adentro, lo que empiezo a cambiar es mi nivel perceptual. Y si cambio mi nivel de percepción, empiezo a cambiar la realidad. Porque mi cerebro, al tener un nuevo nivel de percepción basado en nuevas creencias y basadas en nuevos conceptos de mí mismo, ¿eh? Porque yo empiezo a ser importante, porque es acá donde se empieza a configurar la manifestación que voy a ver afuera, ¿eh? Mi cerebro lo que empieza a hacer es buscar en la realidad situaciones que corroboren eso que yo estoy creyendo. Entonces ahí es donde nosotros vemos que los procesos internos de transformación se ven reflejados afuera. Bien. Bueno, no los aburro más. Los leo si tienen preguntas. Los leo si no quedó algo claro. Pero me interesaba acercarles esta de alguna forma barrunteada mental que tuve en algún momento, porque me pareció interesante. Me pareció interesante porque creo que muchas veces es un freno a nuestro proceso de manifestación, esa idea de separación, ese adscribir, digamos, a la ilusión de que la realidad, lo que está pasando afuera, es lo único importante.
¿no? Y ahí nos desempoderamos y en general nos metemos en berenjenales emocionales. Entonces, me pareció interesante tirar el gato arriba de la mesa y que entre todos podamos construir una idea un poco más acabada de la importancia de este concepto. ¿Bien? Bueno, me alegra, Epi. Me alegra que te resulte interesante. Porque, bueno, de esto se trata un poco el espacio de los jueves, cuando no hay... todos los jueves, salvo alguna situación excepcional, todos los jueves 8:30 de Uruguay, estamos por acá. Y si no, podés encontrar en mi canal de YouTube todos los live, que en general se hacen los jueves y ya el viernes o a más tardar el sábado ya están subidos al canal de YouTube. Así que ahí tenés una lista de reproducción de como 2 años de live. Así que hay para divertirse. Pero bueno, un poco la idea era esa. Meternos, digamos, en estos niveles un poco más profundos, en los cuales nos demos cuenta de estas pequeñas cosas que parecen no tan importantes, pero que tienen suma importancia, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, Neville nos decía que la organización de la realidad se basaba en los niveles de conversación interna. Con Berito estamos ideando un taller que seguramente se dé en junio. Y con Vero tuvimos un proceso ya de trabajo juntos, 1 año y pico, con una serie de vivos que se daban en YouTube, que se llama El Rincón del Pocho, que los hacíamos el viernes o el sábado, y tuvimos ya un trabajo abundante. Es digamos una de las personas que no solo me abrió la puerta, sino con las cuales mejor trabajo, sobre todo cuando tenemos vivo, porque bueno, se da un jugar de memoria con ella, y la verdad que nos ha ido muy bien siempre. Así que bueno, estamos ahí en esas volteretas con Vero. Bueno, los escucho o los leo si tienen alguna pregunta, tienen alguna sugerencia, alguna discrepancia también, se aceptan. Al contrario, estaría buenísimo que en algún momento discreparan con lo que uno dice. Y si no, si tienen preguntas de otro tenor, sobre situaciones personales o ese tipo de cosas, también las tiran ahí. Siempre que las quieran colectivizar, no hay drama alguno. Nos hacemos cargo de dar alguna respuesta. Ya estamos en 1:30 de vivo. ¿Tenemos alguna preguntita? Es interesante y estaría bueno que empiecen a pensar en el tema de cómo nosotros filtramos la realidad en base a nuestras creencias y en base a cómo nuestra percepción ya está filtrando la realidad. Porque me parece que es un tema como para hincarle cabeza y como para entender que muchas veces lo que nosotros creemos real y objetivo en realidad está muy manipulado por nuestra propia cabecita, ¿no? Y cuando nosotros entendemos que buena parte de la programación que tenemos a nivel de creencias no es nuestra, que fue absolutamente adquirida y que muchas veces responde
a otras estructuras sociales y culturales, ¿no? A otras épocas, nos damos cuenta de la necesidad de ir mucho más liviano de equipaje, de tener mayor facilidad de abandonar el personaje que tenemos y de examinar nuestras creencias en forma permanente, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Dice Mirna, aún con esas creencias inconscientes podemos manifestar aferrándonos a nuestra verdad. Sí, obviamente, obviamente. Cuando nosotros cambiamos de creencia, lo que hacemos es un cambio más profundo, ¿no? Es un poco lo que hablamos hoy. Por ejemplo, cuando vos, vamos a mostrarlo de repente en el caso de las parejas, que de repente en el caso que se ve más claro, ¿no? Si yo tengo un patrón de desvalorización, por ejemplo, ¿no? ¿Puedo empezar a repetir o utilizar la técnica que quiero utilizar para manifestar a alguien? Sí, obvio. ¿Puedo manifestarlo? Obvio. ¿Lo voy a manifestar? Obvio. Ahora, ¿evito con eso que ese patrón de desvalorización que yo tengo en algún momento de mi relación no se expulse? No, son dos cosas distintas. ¿Se entiende? Entonces yo estoy diciendo, supongamos, ¿no? Estamos jugando a lo supongamos, en un juego absolutamente hipotético. Yo puedo ser consciente de que tengo ese patrón de desvalorización, ¿no? Yo digo, ok, no pasa nada, no lo trabajo, yo quiero manifestar a esa persona. ¿Bien? Manifiesto a esa persona. Y está todo bien con esa persona y la relación va bien, no sé qué, y cuando en un momento se expulsa ese patrón, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La existencia de ese patrón, que yo fuera consciente de su existencia, ¿me impidió manifestar a esa persona? No. ¿Me hizo el trabajo más difícil? Capaz que no. Capaz que tampoco incidió en eso. Ahora, ¿impedí yo que ese patrón se expulsara después de mi manifestación? No. ¿Por qué? Porque yo estoy, en realidad, agarrando un nene que tiene fiebre porque tiene un virus. Entonces lo único que hago es bajarle la fiebre. No estoy atacando las causas reales que le generaron la fiebre. No estoy combatiendo el virus. Le bajo la fiebre. Ok, manifesté. Bien. Perfecto. ¿Se entiende lo que voy? Que yo sea consciente de que ese patrón existe, no quiere decir que ese patrón no se expulse. Mientras yo sea consciente y no haga nada por transformarlo, lo estoy dejando latente ahí. En algún momento se puede expulsar perfectamente. Ahora, cuando yo soy consciente de ese patrón y trabajo en él y lo cambio, mi manifestación con esa persona ya va a ser otra. ¿Bien? Porque en la matriz, digamos, del manifestador que soy yo, ya las cosas son distintas. Ya no hay un patrón de desvalorización. Hay un patrón de construcción de valor desde adentro. Por consiguiente, esa posibilidad de manifestación ya no va a existir en mi relación. ¿Se entiende lo que voy? Capaz que es un poquito confuso, pero cuando nosotros transformamos la creencia estamos atacando la causa, ¿no? Y quiero que se entienda, ¿no? O sea, no vamos a solucionar todo con la transformación de las creencias. ¿Por qué? Porque las creencias son limitantes siempre. Siempre son limitantes las creencias. O sea, cada creencia corresponde a un estado de conciencia. El estado de conciencia es limitado. No hay un estado de conciencia que me sirva para todo. No. Los estados de conciencia son limitados. ¿Ah?
Entonces, todas las creencias son limitantes. ¿Por qué? Porque operan dentro del marco de un estado de conciencia. Esta creencia, que hoy me empodera, mañana me va a limitar y la voy a tener que transformar. Por eso es un proceso de expansión continua de conciencia. Por eso Neville nos decía, todos los estados están completos. Quiere decir que yo abordo un estado, tengo un nivel de creencias, pero estoy limitado en ese estado. Y no es ni bueno ni malo, pero es entenderlo, que estoy limitado, que necesariamente si quiero cambiar mi situación me tengo que mover de estado. Hay una lógica que nosotros tenemos muy internalizada muchas veces también, y que es parte de esto que veníamos hablando de comprarnos esa ilusión de separación, y que es parte también de no tener integrado totalmente todavía la lógica de la ley de asunción, que es vernos en situaciones que queremos cambiar y quedarnos atrapados en la limitación del intentar solucionar esa situación. ¿Se entiende? O sea, nos quedamos atrapados en una forma de pensamiento. La mente, lógicamente, lo que busca es superar esa limitación solucionando ese problema. Y ese problema no tiene solución. Porque ese problema responde a un estado de conciencia. Está atado a un estado de conciencia. O sea, mientras yo me mantenga en ese estado de conciencia, ese problema sigue siendo problema. Y dentro de ese estado de conciencia no tiene solución ese problema. ¿Se entiende a lo que estoy diciendo? Es un poco rebuscadito de repente. Y capaz que yo no estoy siendo lo suficientemente claro. Pero lo que yo digo es, cuando uno tiene un problema, en vez de utilizar la cabecita, la mente, para buscar la solución a ese problema, lo que tenemos que entender que tenemos que hacer es corrernos de estado de conciencia y pasar a un estado de conciencia donde ese problema no exista, o sea, ya esté solucionado. Esa es un poco la lógica en la cual nosotros a veces derrapamos. Quedamos atrapados en la limitación. Nuestra mente lógica, ¿no?, nos lleva a estar buscando la solución a ese problema e imaginándonos situaciones en las cuales buscamos cómo solucionarlo, cómo superar ese problema, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es imaginar un estado de conciencia en el cual ese problema no exista. Pongámosle un ejemplo, para intentar hacerlo un poco más gráfico, no sé, salvo que usted me diga, me parece que está siendo confuso. Yo tengo una situación de endeudamiento, ¿ok? La mente tiene la tendencia a buscar las formas de decir, bueno, ¿de dónde me puede entrar dinero para poder saldar las deudas? ¿Bien? Entonces yo estoy atrapado en la limitación de intentar solucionar ese estado. Y yo no tengo que solucionar ese estado. Yo me tengo que mover a un estado en el cual la deuda no existe, porque ya está paga. ¿Bien? Entonces, es ahí donde nosotros muchas veces nos damos cuenta que no internalizamos los conceptos de la ley. ¿Por qué? Porque si yo aplico la lógica de los estados, que todos los estados están completos, y que no debo pedirle nada a otro estado para estar ocupando un estado, yo me tengo que dar cuenta que ese estado en el cual yo estoy generando una situación de endeudamiento no tiene solución. No tiene solución. Cada vez que yo intento solucionar ese estado, lo que estoy haciendo es entrampándome en la limitación. Yo me tengo que mover a un estado en el cual esa deuda o ese problema no exista. Entonces se va a dar el puente de incidentes para que esa situación se solucione.
pero ¿desde dónde? ¿Desde un estado o desde una cabeza donde yo estoy buscando la solución? No. Desde un estado en el cual yo estoy imaginando que esa situación no existe. Díganme si quedó claro o no. A ver qué me dice Lore. Por ejemplo, experimentamos carencia, pero no tenemos idea exactamente qué creencias tenemos. Si nos enfocamos en trabajar, sentirnos abundantes sería efectivo. Las creencias que no vimos serían activas. Claro, o sea, a ver. Vos podés, por ejemplo, tenés una situación de carencia. ¿Bien? Vos podés decir, yo me hago una planificación para empezar a asumir un estado en el cual me sienta más abundante. ¿Ok? Bien, perfecto. Entonces, te armas una rutina, yo qué sé, pongámosle subliminales, visualización de noche, afirmaciones de mañana, ¿no? En la cual decís, me siento abundante. Bien, pero como no tenés idea de tu paquete de creencias, ¿tá? Mientras vos estás trabajando, o sea, mientras vos estás escuchando los subliminales, por ejemplo, o estás escuchando, o estás haciendo las afirmaciones, o estás de noche haciendo la visualización, estás consciente, digamos, de el patrón nuevo de abundancia que querés imponer, que querés implantarte. ¿Bien? Pero el resto del día estás operando bajo la creencia, por ejemplo, de escasez, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo que raye medio lo absurdo, pero que sean gráficos. Tenés la plata y pagás la factura el último día. Vas al supermercado y decís, voy a hacer una torta de pescado, y elegís el pescadito más barato, la latita más barata. Vas a otro lado, vas a una compra, tenés el dinero y decís, no me voy a comprar eso porque en realidad, bueno, capaz que no lo necesito y vamos a guardarlo por si pasa algo. ¿Entendés? Entonces estás con una creencia de escasez, ¿ah? Contradiciendo en forma automática, ¿ah? El trabajo que estás haciendo en forma consciente. ¿Y por qué lo estás contradiciendo? Porque no estás teniendo idea de que está esa creencia de escasez. O sea, se está disparando en automático y es tu forma habitual de proceder. Estás acostumbrada a ir al supermercado y elegir la latita más barata, estás acostumbrada a pagar el último día, estás acostumbrada a postergarte por guardar la platita por si pasa algo, que ese pasa algo nunca pasa. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, esas situaciones, lo que están haciendo es desarmar el trabajo que vos estás haciendo conscientemente, porque la mayor parte del día estás funcionando con esas creencias inconscientes. ¿Ah? Ahora, cuando vos empezás a poner atención a tus creencias, ¿no? Y empezás a ver, tenés la plata y decís, uy, podría, ya que voy para aquellos lados, puedo ir por la red de cobranza y pagar la tarjeta, ¿no? O pagar la factura, y la mente te dice, no, para, faltan como 4 días, vamos a pagarla el último día. Decís, no, pero si tengo la plata, voy y lo pago ahora, ¿no? Vas y lo pagás con otra actitud. ¿Entendés? Entonces, en una estás actuando desde el miedo, de decir, lo pago último momento porque no vayas a ver, andás a ver qué pasa, ¿no? Y otra estás pagando con confianza, lo pago ahora porque tengo la plata, ya está. Entonces estás fortaleciendo el trabajo que estás haciendo. Pero ¿desde dónde lo estás fortaleciendo? Lo estás fortaleciendo desde el momento en que estás siendo consciente de que esa creencia está operando en automático. Entonces, ahora que identificaste esa creencia, que te diste cuenta que esa creencia estaba ahí, cuando se expulsa, decís, no, pará. ¿Por qué voy a seguir actuando de la misma forma si lo puedo hacer ahora? Y ahí cambiaste. ¿Ah? Entonces lo haces un mes, lo haces 2 meses, lo haces 3 meses. Llega un momento que la otra creencia, primero que se va a empezar a expulsar cada vez menos, ¿ah? Pero la fortaleza va a ser del hábito de decir, tengo la plata, voy y lo pago. Ya está. ¿Se entiende a lo que voy? Mientras vos no sos consciente, vos podés hacer laburos de reprogramación, pero que van a marcha forzada, porque la mayor parte del día estás con una conversación interna inconsciente, con un paquete de creencias inconscientes que están operando en forma automática. No sé si te quedó claro, Lore.
Bueno, Epi nos dice, me pasaba cuando iba con mi pareja a comprar, él siempre elegía lo más barato y lo odiaba. Bueno, pero pero ahí tenés que entender también, ¿bien? Esos son hábitos, y son hábitos que vienen de creencia, ¿no? Buena parte de los que estamos acá somos del Río de la Plata. Y para los que no son del Río de la Plata y que lo vayan a ver posteriormente o que lo estén viendo ahora, les cuento. En el Río de la Plata, particularmente Buenos Aires y Montevideo, en la primera mitad del siglo XX se vio influenciado por corrientes migratorias que venían de Europa. Gente con mucha ganas de laburar, con mucha ganas de progresar, pero muy cagada de hambre, ¿no? Y con muchas situaciones corridas por la guerra, con muchas situaciones de carencia arriba. ¿Bien? Y eso culturalmente transmitió un paquete de creencias, ¿bien? Que van poniendo la atención y el centro en la carencia, en la escasez, ¿no? Por ejemplo, vamos a guardar esto por si en algún momento lo necesitamos, y después eso quedaba guardado por ahí, que en el momento que lo necesitabas no sabías dónde estaba, por consiguiente no servía para nada guardarlo, ¿bien? O, por ejemplo, en Uruguay, creo que en Argentina también, hay un postre que se llama budín de pan, que ahora está como más gourmetizado, pero el origen del budín de pan era el aprovechamiento del pan duro, porque no se podía tirar nada, todo se aprovechaba. Entonces, más allá de que uno pueda decir, bueno, qué bueno que está optimizar la comida, optimizar los recursos que uno tiene, eso, más que optimizar, era en realidad, estaba, digamos, partiendo de una necesidad, de una creencia de carencia. ¿Ah? Entonces, nosotros culturalmente nos vimos empapados con eso. ¿Ah? Y hay mucha matriz cultural a nivel de base que nosotros tenemos como creencias propias o consensuadas que están paradas en eso y que se han transformado en hábito, se han transformado en formas de pensar. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia de esas cosas, es que nosotros podemos verlas cuando se expulsan. O sea, cuando vos sabés que eso está y se expulsa en determinada situación de tu vida, a vos te es mucho más fácil darte cuenta, ¿no? Como te es mucho más fácil darte cuenta también en los demás. Cuando vos empezás a operar con la lógica de la ley de asunción y entrás a atender la conversación que tenés con los demás, te das cuenta de la cantidad de creencias que se expulsan, ¿no? Entonces, ese hábito, si nosotros lo podemos incorporar, de mirarnos hacia adentro, de atender a nuestras conversaciones internas, de atender a nuestras creencias, nos facilita eso. Nos facilita el cambio, la transformación. ¿Por qué? Porque estamos atentos al minuto a minuto. Se expulsó, corregí. Se expulsó, corregí. Si yo no estoy atento, si yo no sé cuál es mi cuerpo de creencias, se expulsó y no me llamó la atención. Si siempre pensé así, ¿por qué me tendría que llamar la atención? Es habitual para mí pensar en mí así. Entonces no me llama la atención. ¿Qué me llama la atención? Lo que no es habitual. Pongo atención en las cosas que no son comunes, no me son familiares. Las cosas que son familiares, siga. Es parte de mi automatismo. Por nada, Epi. ¿Se entiende? Entonces, esa es la importancia, digamos, de tener. ¿Que podemos manifestar igual con nuestro paquete de creencia actual? Podemos manifestar. Eso no hay ninguna duda. El tema es la calidad de la manifestación que tenemos.
El tema es entender que de repente la manifestación no es lo que nosotros queremos. Por ejemplo, podemos decir, tengo una situación, vuelvo al ejemplo de las parejas, ¿no? Tenemos una situación, un autoconcepto de desvalorización, de no reconocimiento, de poca valía. ¿Puedo manifestar una persona? Puedo manifestar una persona. Pero como expulsión también de mi autoconcepto puede ser una relación en la cual esté que viene y se va, viene y se va, viene y se va. O tengo un vínculo en el cual no me da pelota. Prioriza otras cosas, por ejemplo. Prioriza irse a jugar al fútbol con los amigos, a comer asado con los amigos. ¿Se entiende? ¿Manifesté esa persona? Sí, la manifesté. Es real. Ahora, ¿dejé de reflejar mi paquete de creencias? No. Sigue ahí. Sigue ahí. Entonces, está un poco, digamos, lo que nosotros queremos vivir, ¿no? O sea, si nosotros tomamos el trabajo de la ley más allá de un proceso de manifestación en particular, ¿no? Si lo tomamos, digamos, como un proceso de transformación personal, ¿no? A veces nos cegamos por el objetivo específico sin darnos cuenta que si apuntamos al proceso de transformación personal más profundo de nuestro estado de conciencia, los objetivos específicos se vuelven mucho más fáciles de conseguir, porque estamos cambiando la causa, estamos cambiando la matriz de la causa. Entonces, todas estas cuestiones que nos planteamos ahora, o que estamos discutiendo o pensando entre todos, se hacen mucho más claras cuando nosotros comprendemos cómo integrar la ley en nuestras vidas. Cuando comprendemos que no es un mero manualcito de decir, si hago esto, ¡pac!, tengo resultado. Está bien, sí, lo puedes tener. Medalla, aplauso y beso. ¿Bien? Ahora, la ley te lleva por un camino de transformación personal, ¿no? Y te lleva por un camino en el cual, cuando vos realizás esa transformación personal, todos los objetivos que vos te planteás a nivel específico son mucho más fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque vos estás dominando lo que pasa dentro tuyo. Estás entendiendo lo que pasa dentro tuyo. No estás trabajando específicamente con la mirada afuera, sino que estás trabajando en el orden del taller para que los objetivos específicos afuera se vuelvan mucho más fáciles. ¿Eh? A todos nos pasa esto, ¿no? Cuando vos te pones, por ejemplo, a hacer una receta, ¿eh? Cuando vos dominás la forma de hacer, el resultado es mucho más fácil de lograr, ¿no? Y para dominar la forma de hacer, vos tenés que saber lo que va, y en qué cantidades va, y en qué orden va, ¿no? Esto es lo mismo. En la medida que nosotros empecemos a entender cómo funcionamos, empecemos a poner atención a lo que nos decimos, y ese empezar a entender, lo hagamos con tal frecuencia que lo convirtamos en un hábito, el resto sale por un tubo. Sale por un tubo. Porque no hay vuelta, porque nosotros estamos poniendo atención al taller. Estamos poniendo atención a cómo se fabrica la manifestación. No estamos mirando para afuera a ver cuál es el resultado. Si yo sé cómo se fabrica y pongo atención al proceso de fabricación, el resultado no me va a sorprender. Ya sé cuál va a ser, porque el resultado es reflejo de lo que está pasando adentro. ¿Me conlleva un esfuerzo? Obvio que sí. Pero también me conlleva un esfuerzo intentar manifestar mirando solo para afuera. Y me conlleva un esfuerzo mucho mayor.
¿Por qué? Porque cuando yo estoy mirando para afuera, estoy separado de mi proceso de manifestación interior y estoy sufriendo, estoy con un desgaste emocional, porque le estoy dando al afuera atribuciones que no tiene. Entonces me estoy mortificando por estar mirando para afuera cuando tengo que estar mirando para adentro. ¿Preguntitas? ¿Tenemos? Les recuerdo que el vivo queda grabado. Ya mañana pasado se sube a YouTube. No sean perezosos, denle like, hagan comentarios en YouTube. A ver si el algoritmo nos impulsa. Pero bueno, ese era un poco el tema y un poco el hilado mental que traía para hoy. De entender un poquito más, de pensar entre todos un poquito más, de plantarles la semillita para que se queden pensando, para que queden carburando, de cómo funciona nuestra mente y por qué nos resulta tan fácil comprarnos esa realidad y lo falso que es comprarnos esa realidad como una realidad escrita en piedra. Bueno, muchas gracias, Lore. Gracias, Epi. Así que bueno, los convoco a pensar en eso. Porque es uno de los nudos más grandes que yo veo a nivel de las consultas, es eso. El desgaste emocional y el sufrimiento emocional que genera esa desviación de creer que la realidad es independiente de nosotros, ¿no? Y atrás de eso vienen todas las dudas y todas las incertidumbres con respecto al tema de decir el miedo a no lograrlo, ¿no? Porque esa independencia que nosotros le asignamos a la realidad, lo que termina implicando es la desconfianza del método, ¿no? La desconfianza de decir, eso que está pasando afuera en realidad no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro mío, ¿no? Y es ahí donde empiezan a surgir los miedos, ¿no? Producto de ese autoconcepto bajo que tenemos muchas veces, ¿no? Entonces es todo un bucle que se interrelaciona, pero que a su vez nos vende esa ilusión de ser independiente, de que las cosas no están conectadas. Y eso es muy interesante de pensar, porque todo en realidad está interrelacionado y todo nace de nosotros, ¿no? Pero nuestra mente tiene esa construcción de independencia, como que las cosas son independientes, o que las cosas no tienen nada que ver con la otra. Entonces, a mí me entra miedo porque no puedo, o creo que no puedo manifestar, que no lo voy a lograr, y en realidad no estoy viendo que eso es parte de mi autoconcepto, ¿no? Atribuyo ese miedo a decir, porque el otro ya pasó mucho tiempo, por ejemplo, entonces el otro ya debe estar con otra, o debe estar con otro, ya debe estar, se debe haber olvidado de mí, ¿no? En realidad, eso que nosotros estamos manifestando muy humanamente tiene una raíz muy escondida, que es decir, yo no puedo, yo no soy suficiente para lograr esto. Estoy negando mi poder. ¿Por qué? Porque le estoy dando al otro libertad. Pero no lo veo conectado a eso. No veo ese hilo, ese cable que a veces es gruesísimo, que conecta todas esas cosas. Lo estoy viendo como cosa independiente. Entonces, piénsenlo que me parece bien interesante para aplicarlo cada uno a su caso personal. Hay una cosa de la cual nosotros no podemos escapar, que es de los niveles de honestidad brutal que tenemos con nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros podemos venir a un vivo y decir, no, porque yo
pero en la interna todo el mundo sabe dónde está pisándose el palito y dónde no. Así que bueno, como siempre, intentando pudrirles un poquito la cabeza, les dejo esa tareita, que piensen en ese tipo de cositas y que lo apliquen, digamos, a sus propios niveles de percepción y a su propia experiencia. A ver, de todo esto que charlamos, que yo sé que muchas veces de repente es difícil de digerir, y más en vivos como hacemos de 2 horas, pero que después cuando lo escuchen nuevamente, que vayan pensando cómo se aplica esto que charloteamos entre todos a su experiencia personal. En dónde ven cosas que se identifican y qué cosas le parecen que no aplican a ustedes. Porque bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Que todo esto que pensamos entre todos y que compartimos entre todos, ustedes tengan la posibilidad de discernir qué cosas se apegan a ustedes y qué cosas no. Bien, así que bueno, si no tenemos ninguna pregunta más, nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene. Esperemos que con un poco menos de frío que el de hoy, pero bueno, estamos en invierno, no nos vamos a quejar. Así que, gente linda, cuídense, buen fin de semana para todos y sean felices.